Israel, otra creación de los extraterrestres. Prólogo. Muy personalmente considero que la profundidad de las preguntas que nos planteamos en nuestra vida y la trascendencia de las respuestas que encontremos como producto de esta búsqueda es lo que le dará el verdadero sentido a nuestra existencia, pues la misma nos permite crear para cada uno de nosotros una filosofía de vida coherente con nuestro pensamiento en cuya base estructuramos nuestra existencia. De esta manera comprendemos que el enigma más importante a resolver, que entiendo debe plantearse cada persona es: ¿cuál es el sentido o el propósito de esta vida? Respuesta que debe ser personal e intransferible. Si el propósito de la vida es, como nos lo ha querido hacer creer este sistema inhumano, aberrante y compulsivo en el que vivimos, tratando de persuadirnos a través de un marketing casi subliminal, nacer, crecer, prepararnos para conseguir dinero, vender cualquier baratija en pos del denigrante dinero, casarnos, tener hijos, luego nietos, y después morir, esto sería aburrido y sin sentido. Y por último, para que, si te has portado bien, como nos dicen cierta fracción de los mercaderes de la fe, vayas al cielo a estar tocando cualquier instrumento celestial para un supuesto Dios egocéntrico, eternamente. Per omnia secula seculorum, qué aburrido. Y si te has portado mal, entonces recibirás el premio de ir al infierno, en donde, a extremas temperaturas, podrás encontrar a lo más selecto de la vida aireada con el cuerpo de vedette más exclusivo de los cabarets de nuestro planeta, atractivo, pero aburrido igual. Lugar este al cual, conociendo como en verdad conozco cómo funciona la justicia divina, deberán inexorablemente estar incluidos los negociantes de la divinidad que han cometido, a mi parecer, el mayor crimen de la historia ha sido el castrarles la mente a los seres vivientes para lucrar de su ignorancia, sometiéndolos a sus dogmas y bajos propósitos. Considero pues que el sentido de esta vida es superior a estos mezquinos y diminutos conceptos infundidos en nuestro planeta por los manipuladores de siempre, con el único fin de distraer a las personas de la verdadera trascendencia y del propósito de su existencia, y es porque tenemos que conocer las verdaderas intenciones de los pilares sobre los cuales se basa nuestra sociedad. Economía, religión, milicia, política, prensa, no necesariamente en ese orden, para poder analizar sus reales intenciones, ya que nuestro sistema responde a una gigantesca manipulación perfectamente orquestada entre estos 5 pilares, cuyas bases son cuestionadas en el momento mismo en que las personas abren los ojos a un conocimiento superior, el mismo que les permitirá tener un nivel de conciencia diferente al común de la gente. Entonces se darán cuenta de que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos, pero no del Dios de los judíos, sino de ese Dios universal, al que por las limitaciones genéticas naturales que tenemos, no lo vamos a poder comprender en su esencia, pero sí lo podremos sentir como parte de un todo, como las gotas de agua al mar, siendo Dios el mar y nosotros las gotas de agua. Es decir, somos las partes de un todo, siendo ese toda la energía consciente de vida que mueve de una manera ordenada todo el universo a través de sus leyes cósmicas, las mismas que en tanto y en cuanto más las conozcamos, más fácil nos será entender el porqué de nuestra presencia en este planeta. Si esto no es así, entonces únicamente nos quedan 2 alternativas. O somos una especie de bacterias semi-organizadas, o lo que es peor, un experimento genético de los extraterrestres, como dicen en Colombia, no hay de otra. Es por esta razón que me he decidido a escribir este libro, para que, a manera de sugerencia, las personas a las cuales yo les llamo espíritus inquietos, que deseen tener una referencia de cuáles han sido las consecuencias de la visita de los seres extraterrestres a nuestro planeta, puedan darse cuenta de cómo se ha distorsionado por completo nuestra realidad y nuestra procedencia con la visita de los así llamados dioses seres extraterrestres, y puedan tener un referente de su incidencia en nuestra conducta, la misma que, si no consideramos nuestra existencia como parte de un entorno cósmico y retomamos un concepto humano basado en una cosmogonía racional y con un proceso de conciencia evolutiva, se acelerará nuestro destino hacia la destrucción total. Duélale a quien le duela, es difícil aceptar, pero estamos atrapados sin salida dentro de este inútil sistema que únicamente protege los intereses de quien mayor cantidad de cargamento sofisticado tiene en su poder, y que se ha dedicado a elaborar tantas cosas utilizando una tecnología que se encuentra totalmente divorciada del humanismo. Es por eso que todo lo que se crea en la actualidad con el pasar del tiempo se revierte en contra del mismo ser humano, porque únicamente se pensó en los réditos económicos que esto podría generar, más no en
en el bienestar de los seres humanos, en un sistema que no funciona, ya que la esencia principal de su existencia ha quedado relegada a último plano. El ser humano así las cosas pretendo, a través de este libro, sugerir una reflexión en aquellas personas que de alguna manera intentan encontrar respuestas a aquellas preguntas que los principales involucrados nunca nos van a dar, ya que, descubiertos como están de sus engaños, hacen siempre lo posible por tapar sus mentiras, apoyados en los pilares del sistema, los que se protegen y se solapan entre sí con el mismo fin, con la única intención de seguir manipulando a todas aquellas personas que forman parte de un inconsciente colectivo que caminan por el mundo sin hacerse ninguna pregunta trascendente en referencia al propósito de su existencia. Formando parte de una colección de 5 libros, este es el primero que delata una parte de lo que ha sido la presencia de los seres extraterrestres en nuestro planeta, influenciando sobre una cultura de las más jóvenes que ha sido creada por ellos, ya que la raza judía vendría a ser la raza benjamina de nuestra humanidad, tomando en consideración el origen de otras razas, y otros dioses, y mucho más antiguas, de las cuales nos ocuparemos en nuestro segundo libro. Genética extraterrestre. Que Dios nos bendiga a todos, pero no el Dios de los judíos. Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay, ufólogo. Capítulo 1. La gran manipulación. Con humildad, pero también con audacia, y siendo un espíritu inquieto como soy, me haré la pregunta más fundamental que se hacen los libres pensadores desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué mis padres, mis abuelos y sus antepasados aceptaron al Dios de los judíos como su Dios? Trataré de responderme este y muchos otros cuestionamientos aprovechando que gracias a Dios ya no existe la posibilidad de caer en el acoso de la Santa Inquisición, y que un análisis contemporáneo de una parte de la historia de nuestra humanidad nos permitirá aclarar nuestro pensamiento al respecto. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que los hombres han llamado siempre Dios? Si uno echa una mirada por la historia de la humanidad objetivamente y con ánimos de investigar, se encontrará con este misterioso personaje por todas partes. Cada cultura tiene su origen, y su historia está redactada en sus libros, en los que siempre, invariablemente, encontraremos a los señores de las estrellas viniendo de espacio exterior, generalmente liderados por un ser al que los mismos habitantes han deificado, ya sea porque estos astronautas así se han autoproclamado, o porque simplemente los primeros habitantes de X punto geográfico lo han nombrado Dios. Y cada época también ha tenido su Dios. Y como ha habido muchas culturas y ha pasado mucho tiempo desde que este inquieto y desamparado animal llamado hombre apareció sobre la faz de la Tierra, 7 millones de años aproximadamente, nos encontramos con cientos de dioses, haciéndose la guerra los unos a los otros, diciendo cosas contradictorias, imponiendo mandamientos distintos y explicándonos nuestro origen y nuestro destino de maneras muy diferentes. Debemos tener presente que el punto geográfico en el que las personas han nacido ha sido determinante para adquirir su propio concepto de Dios. Así pues, una persona que nazca en el seno de un hogar musulmán, a juro tendrá que ser musulmán, pues ni siquiera podrá tener la oportunidad de observar el menú, por así llamarlo, de la diversa gama de religiones que se pueden encontrar sobre este planeta, 47 religiones con historia y 7357 sectas o fracciones, para poder aceptar la doctrina que calce de acuerdo a su pensamiento con los requisitos que demanden su opción espiritual. Es así como la historia en síntesis de la América del Sur, y en especial del país en donde nací, llamado Ecuador, por ocupar el punto central del meridiano geográfico, fue, como todo el Tahuantinsuyo, invadido por los españoles hace ya más de 5 siglos, época en la que vinieron a matar a nuestros indios, a violar a sus mujeres y a robarse todo el oro que pudieron, 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata desde 1503 hasta 1660, según consta en el archivo de Indias en Sanlúcar de Barrameda, papel sobre papel, firma sobre firma, recibo sobre recibo, con la venia de la Santa Madre Iglesia, para lo que trajeron el Pentateuco hebreo y sus agregados como pretexto y mecanismo de opresión, pues bien sabemos hoy en día que el objetivo era el oro y el pretexto la religión. La religión ha sido utilizada por los mercaderes de la fe como instrumento de sometimiento físico y psíquico. Somos, pues, víctimas de una herencia cultural, lo que no cabe la menor duda, así como lo son los propios judíos, quienes redactan su historia en el Pentateuco hebreo, el mismo que deja demasiadas dudas de que los seres provenientes del espacio exterior que los manipulan sean dioses, ni Jehovás, ni Yahvé. Alguien jugó con ellos y los dejó, por así decirlo de la manera más gentil, seducidos y abandonados, confundidos y martirizados hasta el día de hoy por la enigmática personalidad de este extraño Yahvé. 4000 años es un lapso más que suficiente para caer en la cuenta de si su protección por un lado y la fidelidad a él por otro,
han sido beneficiosas o perjudiciales para todos los hijos de Noé. Y, al que nos diga que nosotros no podemos endosar el problema a este Dios y que él mismo puede dar las órdenes que él quiera, aunque a nosotros nos parezcan ilógicas, lo primero que le diremos es que dudamos mucho que Yahvé sea Dios y después le preguntaremos que por qué Yahvé nos ha dado esta cabeza que razona necesariamente de tal manera que no tiene más remedio que pensar mal de él. Y si Yahvé nos pide que renunciemos a nuestra cabeza, entonces nos convierte en meros animales irracionales y sobran todos los pentateucos. Visto con ojos críticos y con mente desapasionada, el pacto de Yahvé con el pueblo hebreo le ha traído más sinsabores, sufrimientos y calamidades que bendiciones, y allí está la historia para probarlo. Pocos pueblos han sido tan perseguidos, tan humillados, tan vilipendiados, tan despreciados y martirizados como el pueblo hebreo. Surge entonces la natural pregunta: ¿dónde estaba el Dios de los hebreos mientras ellos sufrían y siguen sufriendo las causas de sus orígenes? Pondré aquí de una manera sucinta las principales persecuciones más trascendentes e injusticias de las que han sido víctimas los judíos solamente en los últimos 1900 años, sin contar la gran manipulación y el largo peregrinaje de su pueblo en la antigüedad, historia de la cual hablaremos más adelante. 115 después de Cristo, expulsión de los judíos de Chipre. 640, 721, 873 después de Cristo, los judíos en el Imperio bizantino son forzados a convertirse al cristianismo. 1096 después de Cristo, los cruzados alemanes exterminan a todos judíos que encuentran en su camino. 1099 después de Cristo, la comunidad judía en Jerusalén es víctima matanzas por parte de los cruzados. 1290 después de Cristo, expulsión de los judíos de Inglaterra. 1306 después de Cristo, expulsión de los judíos de Francia. 1355 después de Cristo, 12.000 judíos son acribillados por el populacho. 1349, 1360 desde los judíos son expulsados de Hungría. 1391 después de Cristo, los judíos de España son forzados a convertirse al cristianismo. 1420 después de Cristo, aniquilación de la comunidad judía de Tolosa. 1421 después de Cristo, los judíos son expulsados de Austria. 1492 después de Cristo, Austria expulsan a 180.000 judíos de España. 1495 después de Cristo, los judíos son expulsados de Lituania. 1497 después de Cristo, expulsan a los judíos de Sicilia y Cerdeña y también de Portugal. 1502 después de Cristo, todos los judíos de Rodas son forzados a convertirse y son tomados como esclavos. 1541 después de Cristo, los judíos son expulsados del reino de Nápoles. 1648, 1656 después de Cristo, 100.000 judíos son asesinados en Chmielniki en Polonia. 1727, 1747 después de Cristo, los judíos son expulsados de Rusia. 1838 después de Cristo, la comunidad judía de Mesea, Persia, es forzada en su totalidad a convertirse al Islam. 1882, 1890 después de Cristo, 750.000 judíos que viven en Rusia son obligados al hacinamiento. 1891 después de Cristo, los judíos son expulsados de Moscú y San Petersburgo. 1871 menos 1921 después de Cristo, nuevamente son acribillados en Rusia. 1939, 1945 después de Cristo, el Holocausto. Matanza de 6 millones de perpetrada por los nazis alemanes y sus cómplices. 1941 después de Cristo, la comunidad judía de Bagdad es acribillada por el populacho. 1948 después de Cristo, persecución contra las comunidades judías en los países árabes. Expulsiones en masa. Hasta que por fin la ONU termina por darles la tierra prometida que nunca se las pudo dar su Dios. Los hechos hablan por sí solos y huelga cualquier comentario. Persecuciones y matanzas de pueblos y gentes ha habido muchas en el transcurso de la historia, pero a la larga han sido circunstanciales y pasajeras. No así las persecuciones contra el pueblo de Israel. Se le maltrataba y se le perseguía donde quiera que estuviese por ser precisamente el pueblo de Israel, el pueblo elegido, ¿para qué? Y a pesar de las humanas claudicaciones, no se puede negar que en el pueblo de Israel ha habido siempre un gran núcleo que le ha sido, a lo largo de los milenios, fiel a Yahvé, pero, judíos, ¿qué se ha hecho Yahvé? Tan grandes eran los pecados de Israel y tan enojado estaba Yahvé contra ellos que no se le conmovieron las entrañas cuando por millares eran incinerados en los hornos de Hitler. Los judíos entraban en las cámaras de gas invocando a su protector, pero su protector estaba completamente mudo desde hacía bastantes siglos.
Hay cosa más triste en el mundo que ver a un hebreo creyente lamentarse delante de la muralla de Jerusalén. Que un hombre invoque a otro hombre, aunque éste sea su padre y que éste falle es cosa perfectamente explicable, dada la flaqueza humana, pero que todo un pueblo, año tras año, siglo tras siglo, invoque con lágrimas a su Padre Dios, y que éste no solo no se presente, sino que dé positivas señales de que me importismo, es algo que no se puede comprender. Las preguntas fluyen en torrente a la mente. ¿Es que no oye? ¿Es que no quiere oír? ¿Es que se ha cansado? ¿Es que no tiene corazón? ¿Es que se goza en hacer sufrir? La verdad, no sabemos. Lo cierto es que Yahvé da la impresión de estar muerto. ¿Y si solo hubiera un Yahvé? Pero lo malo es que hay cientos de Yahvé, pues todos los libros que nos narran el origen de culturas y civilizaciones, muchos de ellos más antiguos que el Pentateuco hebreo, en alguna cápite nos hacen referencia a dioses viniendo de las estrellas a mezclarse con nuestra humanidad, y en varios casos a crear sus nuevas razas. Así pues cada cultura y cada época tienen su Yahvé. Y todos sin excepción dan la impresión de martirizar las mentes de sus protegidos. Por todas partes miles de hombres mirando el cielo, desde lo profundo de sus corazones, tratando de entrar en contacto con el Dios de sus padres. Y el Dios de sus padres está mudo. O si habla dice cosas que no tienen mucha lógica o que son contrarias a lo que dicen los dioses de otros hombres. Paradójicamente estos diferentes dioses han logrado crear la red de terror más grande que la humanidad haya podido ser testigo, pues la humanidad ha estado siempre sumida en un caos gracias a los mercaderes de la fe, arquitectos de todos los grupos y fracciones religiosas que han elaborado miles de mandamientos, miles de preceptos, miles de pecados, miles de ritos, miles de plegarias, miles de promesas y miles de amenazas provenientes de miles de dioses. Pero, ¿quiénes son esos dioses? Para la mayor parte de los hombres el Dios de su niñez, el Dios que le enseñaron sus padres es el Dios verdadero. Pocos son los que logran zafarse del profundo amarre de este Dios de la niñez. La mente humana es demasiado débil para atreverse a incursionar sola por el mundo de lo trascendente y por eso prefiere quedarse quieta allí donde la colocaron en la infancia. Prefiere creer a pensar, prefiere esperar a avanzar sola, prefiere la seguridad del rebaño a la incertidumbre de adentrarse por su propio esfuerzo en los abismos del más allá. Por eso a todos los líderes religiosos les es tan cara la palabra Grey y por eso los que dirigen las conciencias gustan tanto de llamar a los fieles por el nombre de ovejas. La oveja no se subleva, y esto es bueno para el pastor, y la oveja no tiene que arriesgarse a buscar sola su alimento, y esto es bueno para la oveja, pero a fin de cuentas la oveja siempre será degollada por el jefe del pastor. Pues en cuestiones políticas, los hombres tienen miles de opiniones y las defienden tenazmente, pero en cuestiones religiosas prefieren que otros sean los que les digan lo que hay que pensar sin siquiera preguntarse qué religión realmente ha sido creada por Dios. Entonces enseguida buscamos un maestro, un gurú, un eswami, un confesor, un rabí, un medium y los buscamos en este mundo o en otros mundos en forma de espíritus guías, de extraterrestres o de dioses. Lo importante es creer en algo para que nuestro psiquismo se tranquilice y para no incurrir en las maldiciones, en los castigos o en los infiernos en los que tan generosos son todos los profetas y todas las religiones. Abraham y Moisés. El pueblo de Israel en la actualidad es una especie de anacronismo histórico, y al decir esto de ninguna manera lo estoy diciendo en un tono peyorativo contra Israel. Sencillamente señalo un hecho extraño en la historia. Y no es el único hecho extraño en la historia que no ha dejado de intrigar a muchos libres pensadores y que ha sido la causa de cientos de libros. Para ilustración del lector a continuación lo único que haré será seguir a rasgos generales los sucesivos acontecimientos de este pueblo a lo largo de los siglos en todas sus vicisitudes y sus diásporas. No juzgaré sus hechos sino que únicamente los reseñaré y trataré de conservar la neutralidad de tantos juicios encontrados como este pueblo ha merecido a lo largo de su prolongada y fecunda historia. A Israel le pasa lo contrario que a muchas naciones modernas. Estas llegaron a los principios del siglo XX ya perfectamente constituidas y con una sólida cohesión cultural, lingüística y mental. Sin embargo, sus orígenes fueron mucho más recientes y mucho menos precisos que los de Israel. La mayor parte de ellas tardaron siglos en hacerse y no lo lograron sino después de 1000 batallas entre señores feudales o pequeños reinos vecinos. A Israel le sucede lo contrario.
llegó a principios del siglo XX con sus hijos diseminados por todo el mundo y dando muestras de ser los grandes cerebros de las finanzas y de la guerra, poniendo a toda la humanidad en peligro de una tercera guerra mundial por su soberbia y orgullo mal habido, producto de una historia confusa manipulada por los seres extraterrestres en términos de una buena ufología. El origen de Israel tiene un nombre claro e indiscutible: Abraham. Él fue el que comenzó lo que años más tarde llegó a ser el pueblo judío convertido hoy en la nación de Israel. El comienzo del capítulo 12 del libro del Génesis es todo un documento constituyente para el pueblo judío. Y le dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tus padres y dirígete a la tierra que yo te buscaré. Y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y un poco más tarde en los versículos 15 y 16 del capítulo 13 del mismo libro del Génesis dice: porque yo te daré toda esta tierra que estás viendo a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo haré tu descendencia tan abundante como el polvo de la tierra. La fe de Abraham y de sus descendientes en estas palabras: te haré, te daré, te guiaré, fue la que en definitiva, cerca de 4000 años más tarde, constituyó la nación de Israel. Abraham, tal como Yahvé le habría dicho, abandonó la casa de su padre y junto con Sara su mujer, todos sus rebaños, sus esclavos y pertenencias se dirigieron hacia lo que hoy es Palestina. Aunque el que quiera hablar de Israel tiene necesariamente que hablar mucho de Abraham, ya que como dijimos, es el fundador indiscutible de la nación. Sin embargo, ahora dejaré de lado muchos de los pormenores de su vida, ya que lo que en realidad me interesa es la vida o historia de Israel como pueblo y no precisamente la de su fundador, por muy importante que ésta sea. Debemos anotar lo importante que es para la comprensión de este tema el trato tan inmediato y continuo que Abraham tiene con Yahvé. Esto lo reseñaremos más adelante en el capítulo signado como Yahvé. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y este tuvo dos hijos: Esaú el primogénito y Jacob, otro de los fundadores del pueblo de Israel, quien se valió de un medio de dudosa moralidad para obtener de su padre Isaac la bendición que por derecho le correspondía a su hermano Esaú. Una manera torcida de actuar que el pueblo cristiano, con mayor o menor justicia, ha seguido achacándole después de muchos siglos a los descendientes de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que fueron los que más tarde dieron lugar a las 12 tribus de Israel. Uno de estos hijos, José, tras numerosas vicisitudes llegó a ser el ministro más importante de la corte del faraón en Egipto. Desde su encumbrada posición hizo venir a su padre y a todos sus hermanos y los instaló en la tierra de Egipto, en donde pasados los años y tras varias generaciones prosperaron, se hicieron tan fuertes que el faraón, que entonces reinaba, temió que los israelitas llegaran a ser una amenaza para su reino. He aquí como nos lo cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 1. Entretanto, se alzó sobre Egipto un nuevo rey que nada sabía de José, y por ello le dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos pues precauciones, no sea que siga multiplicándose y en caso de venir sobre nosotros una guerra, se asocien a él nuestros enemigos para combatirnos y salgan después del país. Por lo cual pusieron sobre Israel inspectores que los vigilasen en sus trabajos con el fin de oprimirlos con más cargas. Es entonces cuando hace su aparición Moisés, como líder de su pueblo en Egipto. Moisés. La historia de Moisés es por demás interesante en este estudio, ya que él fue el mayor exponente y representante del pueblo hebreo ante Yahvé. Su aparición en la historia es ya un poco sospechosa. Aparece escondido en una canastilla entre los juncos del río y allí lo descubre nada menos que la hija del faraón. Es cierto que la Biblia nos explica la razón de esta extraña manera de aparecer en escena, pero sinceramente no deja de infundirnos sospechas, además de que se parece demasiado a la aparición en el mundo de otros personajes extraños de la historia. En el fenómeno ovni es frecuente que los contactados hablen de cambios de niños al nacer hechos por los extraterrestres, y en general de raras maniobras con los infantes, trabajos de investigación ufológicos realizados en los orfanatos de todo el mundo, así lo demuestran. Dejo esto como una observación de pasada, sin darle demasiada importancia, pero quiero que el lector caiga en la cuenta de que pequeños detalles paralelos como estos nos han de ir saliendo al paso constantemente. Ya tenemos a Moisés como único líder de su pueblo, logrando forzar al faraón a que deje salir al pueblo hebreo de Egipto. A partir de este momento y aún desde antes, lo vemos entrar en una intimidad con Yahvé, que hace de él un líder muy singular en la historia. En realidad no da un paso sin consultar con su jefe suprahumano, y su jefe le dice al pormenor todo lo que debe de hacer, sin olvidar detalles tan poco sobrenaturales, como son el que tendrá que degollar a tal o cual persona y a tal o cual pueblo, sin dejar títere con cabeza.
Moisés siguió al frente de su pueblo por muchos años como líder indiscutido, y si alguna vez algún audaz intentó discutírselo, o pagó muy caro. Yahvé no quería un intermediario entre él y Moisés, ni mucho menos sustitutos. La intervención sobrehumana durante su tiempo de liderazgo es algo que raya los límites de lo increíble. Cuando Yahvé o uno de sus mensajeros no intervenía directamente, entonces era el mismo Moisés el que usaba las cualidades extraordinarias y los poderes psíquicos que el mismo Yahvé le había dado. Hace unos años oí esta anécdota que sintetiza lo que estoy diciendo. Llegó un niño a su casa y comenzó a contarle a su mamá lo que estaban aprendiendo en la escuela en la clase de historia sagrada. Mamá, la monja nos contó cómo había sido la huida de los israelitas de Egipto. Al llegar al mar, inflaron unos lanchones de goma e hicieron un puente por encima de ellos en menos de 10 minutos. Al mismo tiempo, desde la retaguardia, les lanzaban rayos láser a los egipcios que los venían persiguiendo. La mamá le oía embelesada y pasmada al mismo tiempo. Y Moisés, proseguía el muchachito, dirigía toda la operación desde un helicóptero. Pero nene, yo no creo que te hayan contado así la huida de los israelitas de Egipto. Yo creo que todo esto lo estás inventando tú. Bueno mamá, la verdad es que te lo estoy contando a ti para que lo entiendas. Porque si te lo cuento como nos lo contó la monja, tú no crees nada. Y en realidad así es. Muchas de las historias de Moisés que leemos en el Pentateuco son de no creerse. Y aquí es donde entra la ufología al rescate de la credibilidad de la Biblia. El que conoce muchos de los hechos perpetrados por los tripulantes de los ovnis en nuestros tiempos, no se admira tanto cuando lee las cosas que Moisés nos cuenta en el Génesis, el Éxodo o en el Deuteronomio. Sobre este tema, es decir, sobre la intervención sobrenatural o superhumana en la huida de los israelitas de Egipto, ya se ha escrito mucho, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista ufológico. Sobre este último punto de vista, se han escrito libros específicos como el titulado The Bible and the Flaming Saucers, pero en autores como Misraki, Damians, Drake, García Rivas Flixedo, Blumrich, etc. La famosísima nube de la que nos habla Moisés y que tan extrañas cualidades tenía, no solo guió a los israelitas en sus largas andanzas durante 40 años por el desierto, sino que todavía siglos más tarde, después de la muerte de Moisés, la vemos aparecerse en algunas ocasiones en las que el pueblo hebreo pasaba por circunstancias especiales o peligrosas. Volveremos más tarde a hablar de la nube. En cuanto al fin de Moisés, se fue de este mundo tan extrañamente como había venido. Entre los hebreos quedó como una tradición que la tumba de Moisés nadie sabía en dónde estaba. En una obra editada por ese gran ufólogo llamado Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira, nos encontramos con la tumba de Moisés en aquellas lejanas regiones al norte de la India y guardada extrañamente por pueblos judíos, que al parecer hace tiempo perdieron la conexión con sus compañeros de Palestina. Sea lo que sea de esta extraña ubicación de la tumba de Moisés. Aquí lo que la propia Biblia nos dice de la muerte del gran líder del pueblo hebreo. Deuteronomio 34, 5. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé en el país de Moab, según lo había dispuesto Yahvé. Y el mismo Yahvé lo enterró en un valle, frente a Beth-fegor, y nadie hasta hoy ha sabido en dónde se encuentra ubicado su sepulcro. Tenía 120 años cuando murió y no se había ofuscado su ojo ni había perdido su vigor. Da la impresión de que Yahvé arrebató a Moisés de entre su pueblo, sino de una manera violenta, como en el caso de otros personajes bíblicos, por lo menos de una manera algo extraordinaria, lo cual puede suponerse cuando vemos en la Biblia el extraño detalle de que el mismo Yahvé fue el que lo enterró.